Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea García, soy doctoranda en Educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica y docente de la Secretaría de Educación de Bogotá. Mi ponencia se llama Resignificación de la Educación Ambiental en la Educación Secundaria del Pensamiento con la Tierra. El trabajo se encuentra en desarrollo, luego hoy compartiré unas ideas iniciales de lo que ha venido ocurriendo en aras de el curso que está tomando mi investigación. Como argumentos de partida tenemos el deterioro ambiental observable, que nosotros podemos evidenciar a través de fenómenos como el calentamiento global o la pérdida de la biodiversidad. Informes como el del Club de Roma o el de Nuestro Futuro Común, que empiezan a hablarnos de los límites que tendría la naturaleza frente a las actividades de explotación o la necesidad de pensar en los recursos para las generaciones venideras. Igualmente está documentos como la Carta de Belgrado, que empieza a hablarnos de procesos de educación ambiental, entre otros que han surgido no solo desde la parte gubernamental, sino desde las organizaciones de la sociedad civil. También como argumento está el tema de la justicia ambiental o socioambiental, que indica cómo los países que han servido para abastecer de materias primas el desarrollo industrial de otros países tienen también la carga ecológica de el impacto sobre la naturaleza de la actividad extractivista. Tenemos que las acciones desde la escuela lucen descontextualizadas, se limitan a la conmemoración de ciertas fechas, pero se queda corta en generar una reflexión continua. Pareciera que la educación ambiental entonces es un accesorio dentro de la propuesta curricular porque no tiene un lugar como tal para ella y se aborda desde unos conocimientos fragmentados, un poco desde las ciencias naturales, un poco menos desde las ciencias sociales y no se evidencia una apropiación de los conocimientos que, por ejemplo, generan las comunidades en sus dinámicas en los territorios. Rastreando la historia de la educación ambiental en Colombia, pues se encuentra este trabajo en donde la autora propone 3 hitos fundamentales. El primero será la revolución industrial, donde el crecimiento de la industria en la explotación petrolífera, en la explotación del acero y el incremento de la tecnología y de la maquinaria en estas industrias pues genera unos impactos ambientales que empiezan a ser visibles y preocupantes. Luego viene la revolución verde como una estrategia que pensó menguar un poco el hambre en algunos países del mundo y para ello incorpora algunos procedimientos de mejoramiento genético y de uso de tecnología y maquinaria, que también generó por sobreexplotación de la tierra otros impactos ambientales, pese a la contribución al tema del hambre que pudo haber generado. Y como tercer hito, la hipótesis de Gaia, que identifica la Tierra como un sistema vivo a través del estudio de la atmósfera, que da cuenta de las adaptaciones y las transformaciones que viene teniendo el planeta con base en su interacción con los organismos que viven en ella. Pensamos entonces que deben abordarse nuevos marcos para asumir el tema de la educación ambiental. Por un lado está el pensamiento complejo que rompe la idea de la dualidad cartesiana para ayudarnos a pensar que no existe, por ejemplo, separación entre cuerpo y espíritu, para ayudarnos a mirar de forma más holística el asunto ambiental. Por otro lado está el pensamiento de la tierra, que es una apuesta del profesor Arturo Escobar, que parte de una revisión profunda sobre el concepto de desarrollo y llega a una idea de sostenibilidad súper fuerte desde la que debe abordarse el tema ambiental, y la constitución de un corpus teórico propio o un saber ambiental que dé cuenta de todos estos aspectos sin recurrir como a fragmentos de conocimiento de otros campos disciplinares. En esa revisión sobre el concepto de desarrollo, el profesor Arturo Escobar propone 4 fases. Aquí se evidencian 3. La teoría de la modernización, la teoría de la dependencia y las relacionadas y las aproximaciones críticas al desarrollo.
Esas fases están marcadas por unos paradigmas originarios que se pueden evidenciar acá. En el primer caso, las teorías liberales, en el segundo, las teorías marxistas y en el último, las teorías postestructuralistas. Y van desde, en la primera, considerar que el desarrollo debe estar orientado a la implementación de la ciencia y la tecnología para mejorar la eficiencia del capital, a pasar a cuestionar si es que ese capitalismo es el único modelo hacia el que se puede tender, hasta pensar cómo el desarrollo se convirtió en una estrategia de dominación cultural, social, económica y política. La cuarta fase o el cuarto momento sería como el tema del postdesarrollo según este planteamiento, y estaría nutrido por varias tendencias. Una de ellas es esta que es comunidad, relacionalidad y pluriverso, donde se encuentra el trabajo del profesor Arturo Escobar, donde es una apuesta que se nutre primero del sistema comunal, de todo el trabajo que las comunidades logran en su pensar colectivo, el entramado comunitario y las sociedades en movimiento, que son los procesos o las apuestas de las comunidades en red. Está el tema del feminismo comunitario y las ontologías relacionales y el pluriverso, es decir, aquella relación que constituyen las personas con el territorio que habitan y con los diferentes mundos que son posibles albergar en este territorio. Esta idea le apunta a una idea de sostenibilidad fuerte que se complementa muy bien con este planteamiento que es del profesor Cudinás. Aquí lo que él hace es establecer unas corrientes del desarrollo. La primera sería la débil, la segunda la fuerte y la segunda súper fuerte. Entonces vamos desde una idea del desarrollo que considera, por ejemplo, la naturaleza como capital natural, como recursos, como desde su valor instrumental o su cambio por dinero, por ejemplo, hasta una concepción súper fuerte que ya habla de esos recursos de la naturaleza como un patrimonio natural que debe ser legado de generación en generación y que por lo tanto pasa por una idea de justicia social, de justicia ambiental, y ve la conservación biológica como un horizonte sin el cual no es posible avanzar. Allí, digamos que en esos postulados se sienta el planteamiento del sentir pensar con la tierra, que se refiere a la dimensión de las comunidades cuando habitan un territorio y que entienden como vital para su existencia la conexión indisoluble que tienen con la tierra y con los demás seres que la habitan. Es decir, el sentir pensar con la tierra hace referencia a las prácticas que tienen las comunidades en la certeza de que para existir se hace necesario el relacionamiento con los demás seres de la naturaleza y con la tierra misma. En ese orden de ideas, pues metodológicamente desde el paradigma sociocrítico se plantea la idea de rastrear tanto en los documentos de política pública colombiana como en la sistematización de esas otras experiencias alternativas de los movimientos sociales, cuál es, por ejemplo, la relación entre el ser humano y la naturaleza que se propone, cuál es la idea de desarrollo, cuáles son las mediaciones pedagógicas que propone, cómo generar un proceso que permita que los seres humanos nos entendamos como parte de la naturaleza y no como dueños de la misma con derecho a explotarla indefinidamente. En esa medida, entonces, aquí hay un ejemplo que es el Movimiento Popular Campesino desde el Macizo Colombiano en defensa del agua, el territorio y las semillas. Esto ha sido un proceso organizativo en el cual las comunidades, viendo en riesgo sus fuentes hídricas por la incursión de las multinacionales mineras, generan unos acuerdos colectivos que les permiten ir comprando los territorios para evitar que estos sean vendidos y que se protejan las fuentes de agua. Entonces lo que hacen es constituir unos planes de vida colectivos, comprar para que siendo de la propiedad de un colectivo no pueda un individuo comerciar con ellos, y generar unos acuerdos bajo la premisa de que el agua es el fluido vital. Entonces, el agua no es un recurso que tiene valor de cambio, sino es la vida misma, y en ese sentido
las comunidades comprometen su propia vida en su protección. Para eso, entonces, abordan unas metodologías como es la metodología de la pregunta, el compartir de saberes, la minga de pensamiento, entre otros ejercicios que hacen interesante y significativa su educación ambiental sin que ellos la denominen de esa manera, sino es más bien esa ontología relacional de la que nos habló Arturo Escobar. Entonces, la intención es tomar esos aprendizajes para constituir una propuesta de educación ambiental que esté mucho más contextualizada y sea abordada más desde las identidades colectivas que se gestan en los territorios por la relacionalidad que existe entre los seres humanos y los demás seres de la naturaleza. Gracias.